Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. De nuevo con ustedes con la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la cobertura verdadera, la cobertura que todos necesitamos, el abrigo, la protección, el cuidado de Dios. Qué lindo, porque Dios tiene una cobertura para ti y para mí, la verdadera cobertura. Porque hay otras coberturas que el hombre se ha inventado, se ha creado, se ha puesto como fachada, que no son las verdaderas coberturas. Vengamos conmigo, por favor, a Deuteronomio 33, versículo 37 y después Deuteronomio 33, 25. Es curioso que el profeta Moisés, ¿verdad? Este gran patriarca y esta columna tremenda como el mediador del antiguo pacto, dijo algo interesante acerca de las 12 tribus antes de que ellas pudieran entrar en la tierra prometida. Así como lo había hecho Jacob. Jacob dio una bendición a sus 12 hijos antes de partir. De igual manera, Moisés dio una bendición, una palabra profética a cada una de las tribus. En este caso, a la tribu de Aser. Miren qué interesante lo que le dijo en Deuteronomio 33, 7 y luego de Deuteronomio 33, 25 a la tribu de Aser y por supuesto también a Israel. El Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Qué hermoso. El Dios eterno es tu refugio y sus brazos te sostienen. Porque Él es nuestro refugio, Él es nuestra verdadera cobertura, Él es nuestro techo, nuestra protección. Qué importante. Y Deuteronomio 33, 25, hablándole ya a todas las tribus, a Israel, incluyendo a Aser, dice que los cerrojos de tus puertas sean de hierro y de bronce, que vivas protegido todos los días de tu vida. Y el Señor quiere su protección sobre nosotros. Ese es el propósito de Dios, traernos una verdadera cobertura, una verdadera protección y ser nuestro refugio. En cualquier situación que nos encontremos, Dios es tu refugio, Dios es mi refugio. Qué lindo, el Señor hablándole hacia Israel y específicamente le dijo algo a la tribu de Aser. Estamos bajo la cobertura de Dios, bajo las alas, la sombra del Omnipotente. En el Salmo 91, un salmo bien conocido, el Señor nos habla de esta cobertura, de esta protección, de este cuidado. Nos habla e incluso utilizando una comparación o analogía con las aves, en este caso quizás un águila o una gallina, protegiendo a sus polluelos. Mira lo que dice el Salmo 91, 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo, al abrigo bajo la cubierta del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué hermoso es saber que estamos bajo la sombra del Omnipotente, que el sol candente, ¿verdad?, de la vida no nos puede quemar porque estamos bajo su sombra, su cuidado, su protección, su cobertura. Estamos bajo el abrigo ante las inclemencias del tiempo, ante las cosas que vienen a nuestra vida. Estamos bajo su abrigo, bajo su cobertura. Y como les decía, hay ilustraciones ahí en el mismo Salmo 91 acerca de un ave, puede ser un águila, puede ser una gallina, dice en el Salmo 91, 4, cualquier otro animal que protege, ¿verdad? Cualquier otra ave que protege a sus polluelos, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Con sus plumas te cubrirá, estarás ahí arrollado, ¿verdad? Arrollado en el buen sentido, bajo las alas del Omnipotente. Estarás cubierto, estarás protegido. Bueno, el hombre muchas veces sin Dios trata de buscarse coberturas, refugios, protección, porque se siente sencillamente desprovisto. Cuando el hombre desobedeció a Dios, se separó de Dios, pecó, ¿verdad? El hombre se vio desnudo, el hombre se vio sin protección. Dice en Génesis, allí en Génesis capítulo 3, versículo 10, el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo
Tuvo miedo el hombre, ¿verdad? Porque sabía ahora su condición, tuvo temor porque sabía ahora que se había desconectado, que había entrado la desobediencia, que había entrado la deslealtad, la infidelidad a Dios, ¿verdad? Que le había fallado en el amor que debía haber sido incondicional a su Dios. Tuvo miedo, dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios, y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? ¿Cómo ahora sabes? ¿Cómo te ves desnudo? ¿Cómo te ves desprovisto? Saben, la desnudez siempre es una señal en la Biblia de debilidad, de que algo ha sido expuesto, de flaquezas, de falta de protección, de exposición, de pecado, de bancarrota moral y espiritual en la cual el hombre había caído. El hombre había perdido su conexión con Dios, su cobertura, su gloria maravillosa que Dios había depositado sobre él, su vestidura de gloria, su vestidura de protección, su vestidura de santidad. Ahora sus ojos estaban abiertos a una realidad triste. Ahora el temor estaba ocupando el lugar de confianza, ¿verdad? Ahora la negligencia, la debilidad, la desobediencia, la rebeldía había ocupado el lugar de lealtad y de amor al Señor. El Señor ahora le está mostrando que está desnudo, le está permitiendo que él se vea desnudo y él ve la triste realidad de que ese abrigo o esa cobertura o ese ropaje de gloria y de justicia lo había perdido. Así que qué triste, ¿verdad? Qué triste. Hasta el día de hoy, el hombre sin Dios sigue desnudo, sigue en flaquezas, sigue desprovisto, sigue sin ropaje, sigue desnudo. En Génesis 3:7 dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, tanto de Adán como de Eva, nuestros progenitores, nuestros primeros padres, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hasta ese momento ellos andaban desnudos como niños en una edad de la inocencia, pero ahora llegó ese tiempo de la conciencia del mal que ellos habían cometido. Ellos se habían ahora separado de Dios, habían perdido ese ropaje de gloria, de justicia, de belleza que el Señor había puesto sobre ellos y habían perdido esa gloria, ese brillo, lo habían perdido. Estaban expuestos. La desnudez es exposición, la desnudez es vergüenza, la desnudez, como le dije, nos habla y es bancarrota moral y espiritual. Y así sigue siendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Es separación de la comunión con Dios por el pecado. La desnudez nos habla de que el hombre se ha separado de Dios, de la comunión con Dios por el pecado. Nos habla, como les decía, de esa bancarrota, incluso hasta emocional, no solo espiritual y aún física, porque el pecado afectó a todo un ser, el ser tripartita que somos, afectó completamente al ser en todas las dimensiones. Hemos sido despojados sin Dios de la vestidura de honra, poder y autoridad. Eso sucedió a la humanidad. La humanidad fue despojada de la vestidura de honra, poder, autoridad, cayó en una bancarrota, en un declive, en una muerte espiritual, ¿verdad? En una bancarrota total y completa, separado, y sigue. Aún si el hombre sigue separado de Dios, sigue sin esa comunión con Dios, sin esa vestidura de gloria, sin esa, ¿verdad? Ese levantamiento en justicia y en santidad. Por lo tanto, el hombre, cuando no tiene a Dios, cuando el hombre se separa de Dios y se ve desnudo, se ve frágil, se ve que no tiene cobertura, que está expuesto al mal, ¿verdad? El hombre se confecciona, se hace, se cose, ¿verdad? Sus propias coberturas. Y nada más y nada menos, que aquí lo vemos en Génesis, que lo acabamos de leer, se hace vestiduras, sus propias vestiduras, hojas de higuera, hojas de higuera. ¿Qué pueden significar estas hojas de higuera que el hombre creó para tratar de cubrir a un hombre desprotegido?
¿verdad? Cuando digo hombre, mujer, estoy hablando en sentido genérico, sin Dios, un hombre desprotegido, un hombre sin Dios. ¿Qué pueden significar estas hojas de higuera para tratar de cubrir tu desnudez, tu fragilidad, tu falta de protección y la gloria de Dios en tu vida, ¿verdad? La santidad, la belleza que Dios da en la vida de una persona. ¿Qué puede el hombre o qué significan cuando el hombre se pone estas coberturas inventadas por él mismo, esta fachada, estos maquillajes, estas gangarrias espirituales, emocionales y aún físicas que el hombre se pone para tratar de cubrir? Es como un maquillaje, una fachada para tratar de cubrir esa bancarrota en la cual ha caído, ¿verdad? Esa desprotección que él tiene. Estas pudieran ser, siendo que el hombre todavía sigue desnudo, vacío y sin protección y sin el cuidado de Dios, ¿verdad? Y lo que se ha levantado en él es un orgullo, una prepotencia, trata de cubrir, ¿verdad? Trata de cubrir con hojitas de higuera su desnudez, su falta, su fragilidad. Bueno, pudiéramos ver estas hojas de higuera desde muchas dimensiones si estudiamos la historia de la humanidad. Si vemos cómo el hombre se ha comportado a lo largo de la historia, pudiéramos decir que el coser o hacerse hojas de higuera, las hojas de higuera pudieran ser el humanismo, cuando el hombre trata de reflejarse como el centro de la historia y trata de cubrirse con una fachada de humanismo. Sus propias obras y las fuerzas humanas, ¿verdad? Todo lo que yo hago, mis propios sacrificios, mis propias cosas, todo el bien que hago, esas son mis hojas de higuera. El hombre trata de cubrir, ¿verdad?, su bancarrota moral, espiritual y aún física a través de obras de bien, obras sociales, obras filantrópicas, pensando que de esta manera él puede estar bien con su conciencia y bien con los demás. No es que las obras sean malas, pero cuando el hombre hace obra para tratar de cubrir su insuficiencia o para calmar su propia conciencia del mal que hay en él, pues sencillamente es negativo. Su sacrificio, porque esto habla de sus propios sacrificios y su propia justicia. Se creó sus hojitas de higuera, su propia cobertura de protección con arrogancia y prepotencia. El hombre dice: yo no necesito a Dios, yo saco a Dios de la agenda de mi vida, yo no necesito a Dios en la agenda de mi vida, yo tengo mi propia cobertura. Y esta propia cobertura está basada en la prepotencia del hombre, en la arrogancia, la rebeldía, ¿verdad? En la vanagloria, en el ego, en el yo del hombre, que se trata de levantar por encima de Dios para cubrir sus propias debilidades, para tratar de reflejarse como el Dios de sí mismo o el Dios que puede controlar la historia. Esto de esas hojitas de higuera que el hombre se construye está basado en las fuerzas humanas y en lo que él es capaz de hacer por él mismo. El hombre también se ha cubierto a lo largo de la historia con hojitas de higuera de materialismo. Se ha llenado de gangarria, de cosas, porque esto lo hace sentir satisfecho, realizado, ¿verdad? No tengo a Dios, no necesito a Dios, tengo mis cosas materiales, levanta ídolos de sus cosas materiales, y estas son fachadas y maquillajes que el hombre ha cosido para ponerse y para cubrir esa desnudez que él sabe que tiene y que se construyó, dice, desde el principio, hojitas de higuera. Busca también cobertura de otros hombres. En otros hombres, el hombre busca cobertura, que sea el hombre el que cubra al hombre, ¿verdad? Aún hasta en el aspecto religioso, instituciones, gobiernos que me cubran porque estoy desprotegido, estoy necesitado. ¿Y qué acerca de la religión? El hombre también se ha cubierto con religión. Religión. El hombre ha inventado religiones para callar su conciencia, porque se ha desconectado del Dios vivo. Él no sabe cuál es la imagen, la semejanza de Dios, la perdió. Por lo tanto, él mismo se constituye sus dioses o se inventa sus religiones. Pero ¿qué son las hojas de higuera, queridos hermanos y amigos? ¿Qué son las hojas de higuera ante los embates de la vida?
¿Qué son las sogas de higuera ante los turbiones, los vientos huracanados de la vida que a todos va a llegar? ¿Qué son las sogas de higuera cuando los problemas y las dificultades se levantan y soplan, verdad, de una manera terrible contra nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestra finanza, verdad, nuestro status quo? ¿Qué son las hojitas de higuera? Son sencillamente ramas que se las lleva el viento. Y estas van a llegar, estos vientos huracanados, estos problemas, estas dificultades van a tocar, van a venir, van a soplar sobre cualquier casa. Por eso es importante saber dónde estamos plantados, porque hay casas, vidas que están plantadas en lo superficial, en la arena, que se están cubriendo con cosas materiales que son sencillamente heno y hojarasca. Pero qué importante es saber la cobertura que tenemos, los materiales con los cuales edificamos nuestra vida. Cuando vengan esos tiempos malos, tu vida, verdad, cae. Esa cobertura que hemos creado, esa cobertura que el hombre mismo ha creado, se cae, se destruye, verdad, y viene al suelo, porque sencillamente son coberturas hechas por el hombre. Son cosas inventadas por el hombre mismo. Así lo vemos lo que el Señor le dice a la iglesia de Laodicea, una de las 7 iglesias de Apocalipsis, una iglesia interesante, una iglesia prepotente, materializada, tipifica ese tipo de iglesia o ese tipo de creyentes que en los últimos tiempos se está levantando como nunca, una iglesia materializada, una iglesia con los ojos puestos en el lugar equivocado, una iglesia prepotente que decía yo no necesito nada, yo lo tengo todo. Sin embargo, el Señor en Apocalipsis 3:18, miren, interesante lo que el Señor le dice a la Odisea. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Busca lo que verdaderamente tiene valor. Y vestiduras blancas, la verdadera cobertura de santidad para vestirte. Y que no se descubra, escuchen bien, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Una iglesia que, como el Señor mismo la llamó, miserable, ciega, pobre y desnuda. O creyentes o personas que andan en el mundo que se creen que lo tienen todo porque tienen ciertas coberturas y sencillamente estas coberturas se le caen en un momento determinado cuando vengan problemas, incluso hasta financieramente. Pueden caer en una bancarrota financiera de un día para otro. Hoy tenían, mañana no tienen. Así que el hombre, como así el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea, tú eres miserable, pobre, desnuda y ciega. Por lo tanto, te aconsejo que compres de mi colirio para echarte, para que tengas visión, que busques vestiduras blancas para cubrir tu desnudez y que compres oro refinado, lo que verdaderamente tiene valor, tiene valor. La desnudez siempre ha sido un motivo, ¿verdad?, de preocupación porque trae vergüenza, es expuesto. Se ven las faltas, se ve el pecado, aflora lo negativo. Por eso el Señor se puso, pero muy enojado con uno de los hijos, ¿verdad?, de Noé, porque vieron su desnudez en vez de cubrirla, en vez de cubrirla. ¿Cuál será la verdadera vestidura y cobertura que verdaderamente nosotros necesitamos? Es la cobertura del hombre, esta cobertura inventada, este maquillaje, esta fachada, estas hojitas de higuera, porque a veces tratamos de llevar adelante nuestra vida en nuestras propias fuerzas humanas, con nuestras capacidades, con nuestro intelecto. A veces tratamos, incluso haciendo la obra de Dios, de llevar adelante las cosas en nuestras fuerzas humanas. Pero no, queridos hermanos, es Dios quien pone la verdadera cobertura. La verdadera cobertura no viene del hombre. La verdadera cobertura no viene de programas de gobierno. La verdadera cobertura no viene inventada por el hombre, cosida, estructurada por el hombre. La verdadera cobertura que tú y yo necesitamos es la cobertura de Dios. Es el refugio, la sombra, el cuidado del omnipotente. Estamos bajo sus alas, bajo su abrigo. Y eso es importante que lo entendamos.
Busquemos hoy esa protección, ese refugio en tiempos difíciles, porque estamos indiscutiblemente viviendo tiempos difíciles. Refugiémonos bajo sus alas, las alas del Omnipotente, porque el hombre sin Dios está vacío, está desprovisto, está indefenso, es frágil, es desnudo, aunque aparentemos todo lo contrario, aparentemos una fuerza, aparentemos unas capacidades, una inteligencia, una solvencia que parece que lo tenemos todo. No, queridos hermanos, el hombre sin Dios, el hombre sin la búsqueda de Dios, sin el acercamiento a Dios, sin buscar ese refugio, esa cobertura, ese cuidado, esa protección de Dios, está indefenso, está débil, está vacío, está desnudo y está ciego. Pero Dios, qué lindo, proveyó la verdadera cobertura desde el principio, desde que el hombre cayó en pecado y trató él de construirse sus propias coberturas, pero ya Dios le tenía la cobertura perfecta para cubrir la debilidad y la desnudez del hombre. En Génesis 3:21, curioso, Génesis 3:21, mira lo que dice la palabra del Señor. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, a los dos, túnicas de pieles y los vistió. Es Dios quien proveyó la verdadera cobertura. Por primera vez en la escritura vemos que el hombre es cubierto con pieles de animales. No dice el animal, no lo dice, ¿verdad? Pero luego a través de la propia palabra es como que el Señor empieza a develar ese sustituto, esa prefigura, ¿verdad? Del Cordero de Dios que luego vendría para cubrir verdaderamente al hombre. No nos dice el tipo de animal aquí en Génesis 3:21, el cual iba a ser el sustituto temporal, la prefigura o la tipología para cubrir al hombre. Pero luego más tarde vendría Cristo, la figura perfecta, el sustituto perfecto. Pero ya desde el principio, Dios estaba levantando un sustituto, un animal inocente, iba a derramar sangre, iba a ser trasquilado, se le iba a quitar su piel para cubrir, ¿verdad?, a un hombre culpable y a una mujer culpable. Dios permitió que un animal inocente pagara, ¿verdad?, por el hombre culpable, para cubrir su desnudez, para darle una cobertura a ese hombre. Bueno, verdaderamente luego más tarde vemos a esa genuina cobertura, a ese sustituto verdadero, a esa cobertura de justicia, a esa cobertura de gloria que vendría a través de la persona de Cristo y que haría que el hombre pecador separado de Dios, ¿verdad?, pudiera a través de ese mediador, de esa cobertura perfecta, unirse al Dios de la gloria una vez más después de aquella terrible separación. Vemos a través de la palabra estos sustitutos, prefiguras o tipologías de aquel cordero que vendría. Por supuesto, ahí no dice el animal, pero a través de la historia de la palabra vemos cómo esto se da. Vemos a Abel que ofreció un mejor sacrificio que Caín y ofreció un cordero. Vemos a Abraham que le dice a su hijo Isaac, Dios proveerá el cordero hijo, Dios proveerá. Y el cordero fue provisto, por supuesto. Esa era la ofrenda perfecta de Dios, Cristo Jesús. Pero ya Dios le dijo a Abraham, tranquilo, no tienes que sacrificar a tu hijo porque él es la ofrenda imperfecta. Dios proveerá el cordero de Dios. El cordero estuvo prefigurado también en la Pascua, cuando Dios dio órdenes, ¿verdad?, al pueblo de poner la sangre del cordero muerto en los dinteles y en el poste de la puerta, y el ángel de la muerte pasó y no tocó a las casas de los hebreos porque tenían la cobertura, la protección de la sangre del cordero. Así que protección, cuidado, la sombra, la cobertura perfecta a través de la muerte del cordero, la sangre derramada cubre al pueblo de Dios. Isaías también habló del cordero de Dios que iba a ser trasquilado, iba a ser muerto, ¿verdad? Iba a recibir, ¿verdad?, todo el golpe, iba a ser trasquilado, se le iba a quitar su piel para cubrir al hombre pecador. Miren Isaías 53:7, hablando y
apuntando 700 años antes de que Cristo viniera hacia el Cordero de Dios. Dice, angustiado él y afligido, Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, está hablando de Cristo, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, le quitarían todo, ¿verdad? Y Jesús también recibió azotes en su propio cuerpo, enmudeció y no abrió su boca. Qué tremendo. Así es el cordero cuando lo matan, no abre su boca. Bueno, ya Isaías apuntaba, ¿verdad? De una manera directa, proféticamente al Mesías como cordero de Dios que iba a venir al mundo. En el Evangelio de Juan, el profeta Juan el Bautista dice algo interesante cuando ve venir a Jesús que está caminando hacia él. Dice el siguiente día en Juan 1:29-30, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Qué hermoso. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verdadero Cordero, no ya una prefigura, una tipología, ¿verdad? Un sustituto temporal. Ahora Cristo era el sustituto perfecto. El Cordero de Dios que iba a dar su vida, iba a ser trasquilado, muerto en la cruz para dar su vida por nosotros y para traer una cobertura perfecta, el refugio perfecto, ¿verdad? La vestidura, por eso iba a ser trasquilado, la vestidura perfecta de gloria y de justicia para ponerla sobre cada uno de nosotros. Cuando nos volvemos a Dios, somos de nuevo vestidos. El Señor nos despoja de los viejos harapos y el Señor nos viste con una verdadera cobertura. No tenemos que inventar nada. No, el hombre no tiene por qué inventar religión, ni humanismo, ni materialismo, ni vestirse con fachadas y con gangarrias, ¿verdad? Emocionales o gangarrias físicas, para nada. La verdadera cobertura de gloria, la verdadera cobertura para cubrir nuestra desnudez, nuestra insuficiencia, nuestros vacíos, nuestras carencias emocionales, espirituales y aún físicas, la trae el Señor. No te cubras con nada más, no vayas a ninguna otra parte, no busques en el hombre lo que solo Dios te puede dar. Oh, porque la gente busca amor, protección y seguridad en el hombre. No busques en el hombre, en el ser humano, lo que solo Dios te puede dar. En Filipenses 2, del 5 al 8, también nos habla de esta cobertura. Dice así la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Miren la palabra, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Jesús se despojó. ¿Y de qué se despojó? ¿Verdad? Se despojó de toda prerrogativa de poder y de toda su gloria. Vino y se encarnó, se hizo hombre, vino a nosotros para acercarnos a nosotros, a Dios. Vino del cielo a la tierra para traer la tierra y en contacto con el cielo, porque Él es el mediador, el puente reconciliador. Así que Él vino y se despojó, dice la palabra del Señor. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿verdad? No dijo, yo estoy allá con mi gloria, yo no dejo mi gloria, yo no dejo esa autoridad y ese poder que tengo allá en las alturas con mi Padre. No, se despojó, y aún despojándose vimos su gloria entre nosotros, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque fue fiel y obediente hasta la muerte. Qué hermoso, qué poderoso. Bueno, hay algo interesante en la palabra despojarse. Despojarse, la palabra despojarse en el griego es kenosis, y kenosis significa vaciarse, quitarse, despojarse, ¿verdad? Como alguien que se despoja de una vestidura para vestir a otros.
Y ahí se dan dos cosas importantes. ¿Por qué el Señor se despojó en la persona de Cristo? ¿Por qué se despojó Él de su gloria? Se despojó de toda prerrogativa de poder. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué se vació? ¿Por qué se quitó? ¿Por qué se quitó ese manto? Para darnos algo interesante, otra palabra en griego, plerosis. El, ¿verdad? Kenosis es se despojó, se vació, se quitó, se desnudó el, ¿verdad? De esa prerrogativa de poder y gloria para darnos la plerosis. La plerosis es para vestirnos, para cubrirnos, para poner cobertura, para darnos abrigo, para darnos protección, su propia justicia sobre el hombre, porque en la cruz hay un intercambio. Tú le diste tu miseria y Él te dio su riqueza. Tú le diste tu pecado y Él te aplicó su justicia. Tú le diste tus debilidades, tus desnudeces y Él te cubrió con una vestidura de gloria. Él te vistió, ¿verdad? De belleza, de honra, de honor y de poder. Qué hermoso. Hoy en día tú no tienes por qué estar desnudo, ni desprotegido, ni sin cuidado. El Señor te quiere vestir con su gloria, con su justicia, con su amor, con su protección y con su cuidado. Recuerda las palabras que el Señor le dijo a través de Moisés a la tribu de Aser. El Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Estamos bajo la sombra del Omnipotente, bajo la cobertura del Altísimo, adornados y vestidos con la justicia de Dios. No tenemos por qué estar mendigando, ni vacíos, ni desnudos, ni pobres, ni miserables, porque el Señor nos cubre con su gloria, nos da vestiduras de honra y de poder, y nos hace caminar en las alturas con Él. ¡Qué hermoso! Así que la sombra del Omnipotente, las alas del Altísimo nos cubren. Esa es la verdadera cobertura de Dios. Y hasta aquí nuestro programa hoy. Los esperamos en otro programa, Tiempo de Dios, a través de su canal Vida TV. Bendiciones, hermanos y amigos.